tardes. Se Buenas saluda tardes. a todas las personas presentes. Antes de poner la pantalla o el diapositivo a compartir, quisiera decir algo. La sesión de hoy, aunque todo esto lo voy a repetir, es la primera que corresponde a la parte psicológica del libro Hacia una espiritualidad laica. Por tanto, siempre el cuarto martes de cada mes o la segunda sesión de cada mes corresponderá a la parte psicológica. Digo esto claro para poder tener en cuenta el esquema. Dicho esto, voy a compartir pantalla. Exacto. ¿eh? Volvemos otra vez al título. Volvemos otra vez al título, que es Mi ego en mi metro cuadrado. Por tanto, el título dado a este seminario parte de la segunda parte o de la dimensión relativa, como cita María Corbí. Mi ego en mi metro cuadrado. Comentario al libro de María Corbí hacia una espiritualidad laica. Hablando con el autor, que desde hace años nos conocemos y trabajamos juntos, él le interesa y así lo expresa y lo manifiesta a lo largo de toda su obra, la dimensión absoluta en términos clásicos, Dios, Yahvé, Alá, el nombre que queramos, esta dimensión absoluta que no tiene nombre, que es la inmensidad de los mundos, la vivimos en y a través de nuestra corporeidad, es decir, a través de nuestro cuerpo que marca la manifestación de esta gran dimensión. Por tanto, mi labor en ese seminario, en esa segunda parte del seminario, para diferenciarla de la primera que corresponde al segundo martes de cada mes, vamos a trabajar el ego. La sesión de hoy, que es del 14 de octubre, ¿eh? Cuando habla María Corbí del doble acceso a lo real, que es, hemos puesto los dos pájaros, uno que contempla y el otro que picotea, yo en esa sesión vamos a hablar de este pájaro que picotea, ¿eh? que no anula en ningún momento el que contempla. Por tanto, todo lo que nosotros podamos decir es una aproximación a la realidad. Por tanto, dentro de lo que podamos, es un diálogo entre nosotros que habla de la antropología psicoanalítica y lo importante es que nuestra clase online, a la cual yo aún no estoy muy habituado a ella, podamos dialogar, poner problemas sobre la mesa en cuanto podamos hacerlo por nuestros hábitos. Y de aquí voy a empezar para entendernos hablando de la metáfora del metro cuadrado. Este metro cuadrado, que es metro cuadrado, no metro lineal ni metro cúbico. Me explico. El metro lineal sería un estar fuera de la realidad, una línea que no tiene en cuenta nada, y el metro cúbico sería estar encerrado en lo mismo. Por eso yo empleo el metro cuadrado, idea que iré repitiendo, en que las paredes no deben, no deben existir paredes de tochana, de arcilla o de vidrio, sino debe ser un espacio abierto, pero al mismo tiempo con sus límites. Un espacio, porque si el espacio, el metro cuadrado es abierto, podemos tener la relación con los demás. Así todo, justamente ayer, hablando
con una mujer antigua que nos conocemos de muchos años, le expliqué y me dijo a continuación, cuando yo le hablé del metro cuadrado, y que no me lo pise. Es decir, nuestro metro cuadrado hay que cultivarlo tanto interiormente como con las relaciones externas, pero entonces hay que poner tabiques, puertas o ventanas para no sentirnos invadidos. O sea, una cosa no quita la otra. Es decir, ventanas, puertas, lo que sea para que se nos respete en nuestro interior. Bien, entonces voy a repetir algo del otro día. Hablo con ciclos concéntricos, repeticiones, metáforas, una hora de explicación, un cuarto de hora de preguntas, pero podéis interrumpir siempre que queráis. Ningún inconveniente. Porque esta segunda parte la estoy organizando sobre la marcha. Iremos viendo. Hoy mi idea básica es dar a entender lo que había antes de Freud y después de Freud. Con esta idea que la expondré, confío tener tiempo suficiente y cuando la haya acabado de exponer la idea, no continuaré, sino que lo dejaremos para continuar la próxima clase. Por tanto, iré tomando notas para la próxima sesión. Pero insisto una vez más que el punto de partida para comprender tanto la dimensión absoluta como la dimensión relativa es la propia estructura personal de cada oyente. Es decir, hemos de tener claro el mapa, hemos de tener claro el concepto, pero siempre que el mapa y el concepto expresen nuestra propia realidad. De lo contrario, no podremos irnos desarrollando o evolucionando. Como explicaba el otro día, ese es el título del libro del 2017. El mapa no es el territorio. Mi viaje a la circunstancia transpersonal, escrito por mí en la colección Despertar de la editorial Serena de los Vientos, pero lo que interesa es eso, el territorio. ¿Dónde pongo yo mis pisadas? ¿O dónde han existido mis pisadas? Y en eso hay que recordar la poesía o el poema de caminante, no hay camino, sino que se hace camino al andar. Y entonces nosotros nos encontramos en unas coordenadas de espacio y tiempo. Y ese es nuestro metro cuadrado. Por lo cual viene el título, el mapa no es el territorio. Como dicen los clásicos, si idem dicum, nota es idem. Si dos dicen lo mismo, no es lo mismo. Por eso, insisto, el poder aplicar todo cuanto decimos a partir de nuestra vivencia, de nuestra experiencia y de nuestra resonancia. Ese es el punto de partida para que pueda cuajar, para que pueda uno ir integrando el mapa que yo voy exponiendo a lo largo de esa segunda dimensión que Corbier la llama dimensión relativa. Claro, lo que interesa es tener una caja con las herramientas con las cuales yo puedo trabajar. Y aquí viene, y la vuelvo a repetir, la metáfora de la margarita. Este centro conocido por todos, con múltiples pétalos que conectan a esta planta que le llaman técnicamente Eucaptemum vulgare, o la Velis perennis, o la chiribita, o la pascueta, o la vellorita, nosotros decimos la margarita. Esta margarita que todos hemos puesto, conviene tener en cuenta que a pesar de que muchos están, todos ellos están conectados, cuando un pétalo de la margarita habla de su experiencia o comunica sus resonancias o tiene en cuenta su vivencia, el pétalo, que es la expresión o el mapa, solo y únicamente puede hablar y exponer de lo que siente, resuena y vive. Y esto es correcto. Y eso es
una exposición reductora, que significa que la realidad la reduzco a aquello que yo he sentido, he vivido, he experimentado y explico. Ahora bien, cuando un pétalo se atribuye su experiencia como total, totalizante, entonces esto que no es válido se llama reduccionismo, es decir, reducir todos los pétalos de la margarita, inclusive el jardín, esto es una reducción que por desgracia está al orden del día. Sin ir más lejos, si leemos noticias, sea de la guerra de Ucrania y Rusia o la presente de palestinos con israelitas, veremos que hay muchas explicaciones reduccionistas, no reductoras, reduccionistas. Por tanto, aquí el que me interesa en el seminario nuestra es este aforismo latino, no multa sed multum, no explicar muchas cosas, porque explicando muchas cosas, en el fondo no te quedas con nada, sino explicar poco y contundente. Multa, que es lo que voy a intentar hacer en el seminario de hoy. Y entonces tengamos en cuenta que hay muchas clases de margaritas, muchos jardines. ¿Qué intento decir con esto? Que hay muchísimas explicaciones de qué es la vida, de qué es el ser humano. Y solo y únicamente será válido el experimento o será válida la explicación la que uno se dé de sí mismo o de sí misma. Esta es el pétalo de la margarita que nosotros tenemos que cuidar. Porque la tendencia que hoy tendréis y que la encontraréis, todo se explica desde el cerebro. Y desde el cerebro, evidentemente que es necesario la investigación y se explica cómo funciona el cerebro, es decir, se explica cómo funciona el instrumento musical, pero no explica el cerebro, el sujeto ni la conciencia. Temas actuales. El cerebro es un instrumento, una explicación. El cerebro es el sintonizador. Gracias al cerebro podemos conectar con todas las ondas que hay por este cosmos, por este universo. Sin el cerebro no lo haríamos, pero el cerebro o la televisión no es el centro de la personalidad. Digo esto para evitar muchas explicaciones que se dan. Ahora vamos a explicar desde el cerebro cómo funciona. Evidentemente, siempre será válida la explicación neurocientífica siempre que tenga en cuenta el sujeto que vive este cerebro. Por tanto, volvamos a repetir una idea que la repetiré muchas veces, una doble experiencia de la realidad. Los dos pájaros es el sujeto que contempla el real, que contempla la realidad desde dos accesos, desde dos ventanas. Puede entrar desde dos puertas. Una para sobrevivir, que es el ego, y la otra para contemplar. Hasta ahora podríamos decir, hasta ahora y aún un día, es como si la contemplación, esta profundidad interior del ser humano, fuese un añadido o algo que es para la otra vida. No, es una dimensión inherente, intrínseca, una cualidad humana profunda de nuestra propia estructura. Y si esta dimensión necesaria, como la de la relativa o el pájaro que picotea, estas dos dimensiones necesarias, una para sobrevivir, que es el ego, y la otra para contemplar, esa segunda es gratuita en el sentido de que nos es dada, de que la tenemos, que no tiene utilidad práctica, pero es de gran profundidad que ilumina para que el que picotea sepa por dónde picotea. Y entonces un punto de partida que cada uno debe intentar constatar, experimentar y no tener miedo de experimentar. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo,
a que la rama se rompa. ¿Por qué? Porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. La confianza no está en el mapa, sino en el territorio. La confianza no está en el pétalo, sino en la conexión que el pétalo tiene con el centro. Un punto muy importante, y esto es un punto de partida de la psicología profunda, del psicoanálisis, es que la confianza es el que da el fundamento para poder crecer y evolucionar. Entonces, aquí vamos a entrar en materia. Estamos en el 24 de octubre de 2023. El punto de partida de la psicología moderna, de la psicología dinámica, lo ponemos en el 1900, porque en el 1900 Freud escribió un libro que en su primera y segunda ediciones fue fracaso literario y de venta, cosa después no fue así, es la interpretación de los sueños. La interpretación que Freud daba a los sueños como expresión de un deseo no cumplido o saber qué deseo yo quisiera satisfacer. Pues bien, el libro La interpretación de los sueños es el que da pie al inicio de la psicología moderna o dinámica. Pero resulta que estamos a 24 de octubre de 2023 y aún muchísimos científicos con minúscula, muchos profesores de universidad están en el antes del 1900. Es decir, no se tiene en cuenta esta aportación por mil razones que no vamos a discutir, pero que en muchos sitios fuera de la universidad esta ciencia se tiene en cuenta. Entonces, mi intención de hoy, básicamente, ya que el público es mayor de edad, en el sentido que ha hecho estudios hace 60 o 70 años, la filosofía que se estudiaba en aquel momento, o bien la mentalidad que había en aquel momento, se podía explicar mejor. Hoy día, 2023, la gente está con la tercera generación de psicoanalistas o de psicología profunda, pero conviene siempre ir a las raíces para comprender la situación actual. Antes de Freud, antes de 1900, me acuerdo perfectamente como profesor que fui algún tiempo de filosofía, en la filosofía había la psicología y la psicología que se estudiaba dentro de la filosofía tenía unos postulados. ¿Qué postulados, qué principios había antes de Freud? Y después veremos para contrarrestar los de Freud. Primero, antes de Freud, la identificación de la psique con las facultades del alma. ¿Cuáles son las facultades del alma? Entendimiento, memoria y voluntad. Así se estudiaba, para pensar, retener y obrar. Y además, la identificación del psiquismo, es decir, el yo se daba cuenta de todo. Volveré a reiterar. Todo lo que no pertenecía a la memoria, a la voluntad o al pensar, o lo que el ego, en este caso, no entendía, eran o fantasías o enfermedades orgánicas. ¿Por qué motivo? Porque las tres facultades del alma, memoria, entendimiento y voluntad, tenían, debían de luchar, atacar el mundo de las pasiones, porque el mundo de las pasiones se configuraba como algo negativo en el ser humano. El fondo de todo esto tenemos al gran filósofo Platón, que ha hecho mucho bien, como también que ha hecho mucho daño. ¿En qué sentido? Porque Platón, el cuerpo era un menospreciado y la gran desconfianza de los sentidos. Lo que solo valía era la parte cognitiva. Y claro, entonces
todo lo que dañaba o no se podía explicar era una fantasía o enfermedades orgánicas. En cambio, Freud lo explica y dice, ¿cuáles son los postulados de la psicología dinámica? Primero, la identificación, perdóname, esta es la que he explicado yo ahora. Para Freud, la existencia eficiente de un mundo inconsciente. O sea, que además del mundo consciente, perdóname, vuelvo atrás. Ahí he hablado, la primera, la identificación del psiquismo. Y el segundo es, lo reitero, la identificación del psiquismo con la conciencia. Solo existía lo que el ego se daba cuenta. O bien había enfermedad o teatralidad. Es decir, si yo cojo el iceberg para los postulados antes de Freud, lo verdadero era solamente la parte del iceberg que se veía y que se podía contemplar. Lo que estaba escondido no existía. Y entonces lo que estaba escondido es lo que Freud pone en primer plano. Es decir, la existencia eficiente de un mundo inconsciente. Segundo, la preeminencia del mundo afectivo como motor del desarrollo. Y tercero, que es muy importante, la nueva visión de la sexualidad. La libido es el nombre de la fuerza. Esto que he explicado con palabras, lo vamos a ver ahora con dibujos. Bien, antes de Freud, tenéis aquí en este círculo la inteligencia, la memoria y voluntad. Esto debía luchar contra el mundo afectivo. Era ajeno, alieno, es decir, todo este rojo encarnado era negativo. El cuerpo es la prisión del alma. El cuerpo hay que mortificarlo para acercarnos a Dios. El cuerpo no debe ser complacido en sus deseos carnales. El cuerpo, y entonces aquí viene, juego con dos palabras, hay que hacer muchos sacrificios. Y la palabra sacrificio no significa mortificación. La palabra sacrificio significa sacrum facere, hacer algo sagrado. Ese es el origen de la palabra sacrificio. Y cuando la palabra sacrificio tiene este aspecto de dañar, entonces viene mortificación, mortis facere, hacer la muerte. Juego en esta palabra porque la palabra sacrificio se ha convertido en algo negativo cuando su etimología no es así. Por tanto, antes de Freud, lo tenemos así. ¿Qué, qué pasa después de Freud? Pues sencillamente, aquel redondo encarnado, Freud lo pone en el centro. Es decir, la pasión, esta fuerza libidinal que tiene base genética, instintiva y empujada por factores culturales, ya que el ser humano, cuando nace genéticamente, nace inacabado, incompleto, genéticamente la sexualidad, el territorio, el comer, etcétera, pero el cómo realizar los límites del territorio, el cómo del vivir la sexualidad, el cómo de comer, esto ya no es genético, esto es cultural. ¿eh? Por tanto, esta fuerza Freud la tiene en cuenta. Por tanto, la pasión deviene el centro como motor dinámico y de aquí la importancia de las emociones. Pero este estallido de las emociones no viene con Freud. Digo el estallido, porque los que hemos trabajado siempre en la psicología dinámica, en psicoanálisis, en terapia, etcétera, este mundo de las pasiones lo hemos llamado el mundo del afecto, el mundo del afecto. Y este mundo del afecto es el punto que trabajamos en la terapia. Remover el mundo afectivo suprimido o reprimido. Bueno, con esta imagen creo que podéis tener claro lo que hay antes y después de Freud.
Pero el estallido viene en el 1995, cuando Daniel Goleman publica el libro que ha tenido gran éxito por el título, La inteligencia emocional, como datos traducido a más de 50 idiomas con miles y miles de ejemplares, y en el 1998, 3 años después, Goleman publica La práctica de la inteligencia emocional para corregir los malos entendidos, empezando por el título. La inteligencia emocional no es un título que ponga Daniel Goleman, sino que lo presta de otros autores. Y es muy acertado, la inteligencia emocional, pero también decir inteligencia emocional y no decir nada es lo mismo, en el sentido que inteligencia emocional es sinónimo de evolución madurativa, es sinónimo de madurez, es decir, de crecimiento. Y entonces, a partir del libro de Goleman, se empezó a hablar de las emociones. Pero, ¿cuál es el defecto, a mi entender? Por tanto, aquí tenemos afectivo. Uh, el defecto, paso y volveré. Paso y volveré. Bien, el defecto es que cuando Freud habla de que hay un mundo inconsciente. Es decir, antes de Freud, la psique era el ego. Acentuó, el ego era la totalidad, al 100% consciente. Y esto viene del tiempo de René Descartes, siglo XVI, ¿eh? Siglo XVI, sí, más o menos, y que él habla de la razón con su famoso método, el método científico de Descartes, que sacado de su contexto se ha empleado mal, porque Descartes divide la res extensa y la res cognitiva, es decir, pensar y cuerpo son dos cosas distintas. Él lo hace como metáfora, después se coge al pie de la letra. Por tanto, durante siglos, y aquí está el defecto del método científico, como si fuese el único camino para conocer en profundidad la verdad, el método científico tiene su gran valor en su contexto, de medir, calcular sobre la materia. No puede más. Pero el método científico que mide la realidad, toda realidad no está medida por el método científico, ya que todo lo que es tangible es real, pero no todo lo que es real es tangible. Si todo lo real no es tangible, debe haber otros métodos. Hoy día tendríamos el método de la física cuántica, pero no me meto en esos temas. Por tanto, antes de Freud, el conócete a ti mismo era el yo unitario. Yo me conozco, sé cómo funciona, no preciso ayuda con la cognición, con la capacidad intelectual, con la capacidad cognitiva. Puedo saber cómo soy, puedo gestionar emocional, pero no hay nada desconocido. Y si hay algo desconocido, es una enfermedad orgánica o bien estoy haciendo teatro. Esos son cuentos. No hablo de memoria. En un momento dado, cuando expresé a la autoridad superior a mí el problema que tenía, me dijo, esos son cuentos. Como dijo que esos son cuentos, me fui a buscar la narración del cuento a otro sitio. O bien estas enfermedades orgánicas histéricas, en que estás haciendo comedia. Esto no es ninguna enfermedad. Esto antes de Freud. Después de Freud, Freud dice, alerta, que el iceberg, la punta, es lo que conocemos. Pero hay algo que está, que no se ve, por ejemplo, si la barca va al iceberg y el que está encima del iceberg puede ver algo, hay un preconsciente, hay la parte consciente y hay una parte preconsciente. Pero después dije, y hay otra parte inconsciente, y cuando dice Freud inconsciente significa que no la conocemos, después hablaremos de cómo se forma, esta parte inconsciente
es la parte real de nuestra estructura psíquica. Por tanto, Freud dice, una séptima parte del iceberg es consciente, hay un preconsciente que es pequeño y la mayor parte es inconsciente. Digo esto porque en el mundo de las emociones me da la impresión, por lo que puedo observar, leer y constatar empíricamente, este inconsciente no se tiene en cuenta. Es como si fuese solo preconsciente. Y esto es, entonces nos damos cuenta que se habla de las emociones que se conoce como si no hubiese un motor escondido que pone en marcha las distintas emociones. Por tanto, el conócete a ti mismo, si antes de Freud era un yo cuantitativo, después de Freud es un ego cualitativo. ¿Eh? Por tanto, fijaos bien, el inconsciente que se ve, el preconsciente, que quien está en ese ver lo puede ver, y el preconsciente lo podemos conocer con la reflexión, con la introspección. En cambio, el mundo inconsciente, más a fondo, esto ya pide una técnica, no está al alcance del ego. Por eso, Freud, cuando habla del inconsciente, usa el eslogan o la palabra shibboleth. ¿Qué es el shibboleth? El shibboleth era la contraseña que en la disputa de dos tribus que por la noche no se veían, si uno era de la tribu A, que pronunciaban bien la palabra shibboleth, la pronunciaba bien aquel que decía, yo soy de los vuestros, podía ir a pasar el límite. Si el que decía Shibboleth no la pronunciaba bien, entonces lo mataban porque no era de su tribu. Digo, los que no admiten el inconsciente no pueden trabajar la psicología dinámica. Y aquí tendríamos, en cierto modo, el conductismo. Como metáfora, vuelvo a la metáfora. El centro es la psique y hay muchos pétalos que explican parte de la psique. Por tanto, todas las teorías psíquicas, psiquistas, tienen validez siempre que expliquen la conexión con la realidad, que no se otorguen la totalidad de la explicación. Bien, visto esto, vuelvo atrás, porque el segundo punto, visto ahora se puede comprender eso, cómo esto tiene un inconsciente. Bien, el tercer punto de Freud fue el concepto de la sexualidad. Podemos decirlo en resumen. Todo placer genital es un placer sexual antes de Freud y así hoy día. Parece que la sexualidad se reduzca al momento del placer del coito y para muchos del coito solamente para la procreación, llegando aún hoy, según ciertas morales, que el placer solo se puede aceptar en el coito. Freud rompe este esquema y dice, pero no todo placer sexual es un placer genital. O sea, hay una concepción nueva. Antes de Freud, el fin de la sexualidad era la procreación. Y aún hay quien piensa así. El placer antes de Freud se reducía a la genitalidad. Y antes de Freud, la infancia era la inocencia total. Ya podemos hablar que los niños no entienden nada de todo eso. Pero la experiencia nos está diciendo cuál es la sexualidad después de Freud. El fin de la sexualidad es el placer. La sexualidad agarra, atrapa toda la persona. Y la infancia es perversa poliforme. A ver, la palabra perversa no hay que tomarla como moral. Perversa significa que el objetivo parcial lo pone como totalidad. Eso es perversa. Y polimorfa significa que tiene muchas formas.
adelante. La evolución de la mielinización en el sistema nervioso, primero es la boca, después es el ano, después es el pene, es decir, el placer oral, el placer anal, el placer uh, libidinal general en tiempo de paz, que tiene un nombre, y luego el genital. Por tanto, el niño, y es donde voy, vive el placer sexual por etapas, hasta que llega a la madurez, que es la etapa genital, y entonces incluye todas las etapas anteriores, todos los aspectos parciales, a nivel de adulto. Cuando los adultos realizan el amor, el hecho que se contemplen, que es placer visual, el hecho de que haya una relación sado-masoquista compartida, esto es perverso, pero no perverso moral. Usan una etapa parcial como totalidad. Esto es válido siempre que sea en función y en preparación de la totalidad, que es el coito. Por tanto, todo este mundo de deseo sexuado, toda la totalidad del ser, es la libido. Y en eso sí que hay que volver a tener en cuenta que el deseo o el eros platónico, que abarca la totalidad, es el que Freud habla. Freud habla de un eros, de un deseo que abarca, abraza toda la totalidad. Entonces, en el 1905, Freud explica en un libro los 3 ensayos sobre la sexualidad. Y vamos a hacer el resumen. Antes de Freud, procreación. Después de Freud, placer. Lugar, genitalidad. Después de Freud, corporalidad. Yo diría hoy corporeidad. Infancia, inocencia. Infancia, perversidad. Es decir, el niño va descubriendo su cuerpo por etapas. Bueno, esos 3 aspectos, eso es una comparación, ya que de los 3, el del mundo de las emociones, que impregna todo el mundo de la sexualidad, el mundo inconsciente que está impregnado de emociones, conviene tener en cuenta porque el cuerpo, que es nuestro hábitat, la casa donde vivimos, de aquí mi ego en mi metro cuadrado, y el metro cuadrado es donde yo pongo los pies, pero mi hábitat es mi cuerpo. De aquí la importancia de cuidar, mimar, cultivar, conocer la corporeidad de todo ser humano. Por tanto, es ese aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Eh? Bueno, está en catalán. Hay que luchar contra el tabú y tener nuevos criterios para comprender cuál es la base de la sexualidad, porque la sexualidad tiene un gran poder. Y cuando hablo de la palabra sexualidad, no hablo de la genitalidad, hablo de esta libido, de esta fuerza vital que todo ser humano tiene, debe cultivar, debe madurar, porque este placer erótico, este placer libidinal es el que da la fuerza vital al ser humano. Claro, todo esto, antes de Freud, no se tenía en cuenta y después de Freud se tiene en cuenta, pero a pesar de estar en el 2023, estos aspectos no están enfocados en su totalidad. Y no digamos, bueno, esto hay muchos textos muy escritos. Bien, esto lo he explicado, voy a avanzar un poco más. Por tanto, volvamos, cuando íbamos a la escuela y nos hablaban del sistema digestivo, nos ponían toda una pantalla con el esófago, con el estómago, etc. Teníamos nosotros un dibujo. Cuando hablábamos del esqueleto, teníamos otro dibujo. Y cuando hablábamos del cerebro, teníamos otro dibujo. Pero cuando se nos decía cuál es el dibujo que tienes en la mente,
sobre qué es la mente, siempre nos ponían el cerebro. Y hoy día las neurociencias vuelven a ponernos el cerebro. Pero como el cerebro no es la mente, pero se precisa el cerebro para saber qué es la mente, sabiendo que el tema científico de la mente está en plena búsqueda de lo que es la mente, es fácil decirlo, pero difícil de describirlo, y cada uno, y aquí apelo, interpelo a los que me oís en este momento, o los que me vais a seguir después online, cada uno debe hacerse estas preguntas y buscar la respuesta en uno mismo o en una misma. Entonces, si antes de Freud era memoria, entendimiento y voluntad contra el mundo de las pasiones, o sea, teniendo en cuenta el piano, vamos a ver, a buscar nosotros un esquema nuevo. Es lo que decía, teníamos esos dibujos. Entonces, nosotros ahora podemos montar un mapa en que tengamos en cuenta el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Esto técnicamente lo llamamos la primera tópica. ¿Eh? Pero resulta que con esta tópica, en el 1920 más o menos, Freud se dio cuenta que no era suficiente. Esta primera tópica, imaginemos lo que es un teatro, el escenario es la parte consciente, las bambalinas es la parte preconsciente junto con el público y todo lo que hay debajo del escenario es el inconsciente. Pero entonces, ¿qué personajes se mueven en este teatro? Y entonces Freud pone tres personajes. El mundo del placer, que siempre está en el mundo inconsciente, el mundo del ello o del it, este mundo, juego con las palabras, instintivo pulsional, es decir, no solo instinto, sino además de instinto pulsional, porque si el ser humano fuese solo instinto, no haría las barbaridades que estamos viendo en Gaza, en Israel, en Ucrania o en Rusia. El ser humano hace eso porque la parte instintiva, genética, al no ser completa, es completada por la cultura. Y entonces la cultura es de aspecto pulsional. Por tanto, esta pulsión humana tiene una parte instintiva, pero no se acaba con la parte instintiva, sino con la parte pulsional. Todo este movimiento energético, energizante, energizante que tiene, y que hoy día hablamos mucho de energía, es el mundo del placer. Luego hay un mundo de contacto, que lo va a llamar el ego, el que contacta con la realidad, y luego el superego, que son las normas culturales inoculadas en la relación, ya empezamos en el sí materno, y después las culturales, que son las normas de la familia. Por tanto, esos son los actores. Y aquí pongo el esquema final que volveré a recuperar. Este esquema, para mí, que lo he encontrado, pero me ha gustado reforzarlo por dos argumentos de autoridad. Uno, premio Nobel, y otro, fundador del Instituto Erich Fromm de Barcelona. El premio Nobel es Eric Kandel y el fundador de Erich Fromm es Ramón Rosal. En sus conferencias o en sus libros expone que el mejor mapa que expresa nuestra estructura psíquica es el mapa de Freud. Y aquí lo pongo completo, después lo iré desmenuzando. Y si no acabo hoy, continuaremos la próxima clase con calma. Tenemos el yo, que aquí pondría el ego, el ello, el superego, el preconsciente, el consciente, el inconsciente. Este es el esquema que tenemos apoyado en el cerebro, indispensable, pero el cerebro está en un contexto cultural que lo modela
y que una dimensión de esta realidad es la ultimidad, el pájaro que contempla. Esa es toda la estructura del ser humano. De momento la que la explica mejor, el que explica mejor cómo funciona el instrumento, cómo funciona el ser humano, es este esquema. Es un mapa. Hay otros autores que explican mapas distintos. Por ejemplo, multiplicidad de egos, ¿correcto? O bien parte consciente y parte preconsciente y nada más. O bien la conducta. Es decir, esto tiene muchas explicaciones. Ahora, en mi propia experiencia de mi evolución personal y tanto profesional, el mapa este es el mapa, no que no solo me convence, sino el que yo practico conmigo mismo. Este es el mapa que volveremos a recuperar. Por tanto, primera tópica, ya podéis ver, el consciente, la punta del iceberg, el preconsciente, lo que veo del iceberg sentado en la parte exterior, con la vista lo puedo ver, con una reflexión puedo conocerme a mí mismo, pero hay otra parte que yo sentado en el iceberg no puedo ver. Y esta parte que no puedo ver, y la más extensa, es de inconsciente. Y esta parte más extensa que yo no puedo ver es la auténtica estructura psíquica, porque es la que me domina, la que me empuja, la que me impregna todo. Y entonces, en esta parte izquierda, en esta mancha, en este inconsciente originario, que el inconsciente tiene un origen no solo en el individuo, Freud lo indica, pero no se mete, este inconsciente originario nos va a llevar al gran autor Jung, que nos va a hablar del inconsciente colectivo. Pero nosotros nos quedamos con Freud. Y aquí tenemos los tres personajes: el ego, el ello o el I y el superego. El superego. Bien, esos tres personajes. ¿Cómo se montan esos tres personajes? El ego, la mayor parte del ego, es el iceberg que se ve, tiene un poco de contacto que es el preconsciente, y luego tiene sus raíces en el mundo inconsciente del ello, que es completamente inconsciente, y el superego, que la mayor parte de él es inconsciente. Avanza. El ello y el superego están en batalla o en diálogo continuo a ver quién se impone. Si se impone el placer, el capricho, o se impone la norma o la ley. ¿Quién va a gestionar ese conflicto o ese diálogo? Quien lo va a gestionar es el ego. Y vamos a profundizar. Por tanto, el ello, el superego y el ello se rige por el principio del placer. Que todo vaya a hacer puñetas, que yo solamente quiero el deseo, lo que a mí me gusta. Y esto es inconsciente. O bien el principio del ideal, ¿cuál es el ideal? O el principio de las normas, el superego. Esto está en lucha continua. El ideal, la norma y el mundo del placer. Y el ego se rige por el principio de realidad. Esta capacidad que tengo yo de hablar, de expresarme, de pensar, de poder sentir. El ego debe regir, debe gestionar esta conflictividad, o si queréis, esta dinámica dialógica en que todo ser humano vive en su metro cuadrado. Digo, es decir, voy a insistir, el ego tiene su gran importancia. Y volvemos a fijar, eso conocéis, con eso es el escenario, el teatro, el consciente, el preconsciente y el inconsciente personal, el mundo del placer, el ego, el contacto con la realidad que se rige por el principio de realidad,
y el superego, ¿eh? La mayor parte inconsciente y una parte consciente, y el contexto. Por tanto, la psicodinámica es holística. Holística viene del griego, holo significa la totalidad del ser humano. Hemos de contemplar esa totalidad. El ser humano, por bien que nosotros podamos aquí poner departamentos o dicasterios o ámbitos distintos, esto es el mapa, es la forma que nos ayuda a comprender cómo funcionamos. Pero este mapa es una construcción nuestra y el mapa me ayuda a poder saber cómo me gestiono yo. Por tanto, este es el mapa y no el cerebro, es decir, no se debe presentar el esquema de la estructura psíquica el cerebro. El cerebro es la piel, el cerebro es como el piano, un instrumento. Este es el mapa que a mi entender, a nivel pedagógico, puede ayudar a comprender cómo se relaciona uno con otro. Entonces, después vendrá Jung con el inconsciente colectivo, muy importante, porque este metro cuadrado no es un metro cuadrado aislado. Un metro cuadrado está en contacto con otro metro cuadrado. Y esos metros cuadrados están en contacto con otros metros cuadrados. Y la base de los metros cuadrados es la Tierra. Y la base de la Tierra es la profundidad. Y entonces, dejémoslo los científicos, es esta formación del cosmos. Por eso hablamos del microcosmos y macrocosmos. Y el ego, que debe ir madurando, debe ir contemplando esta realidad total. Es un trabajo de los tiempos, trabajo de los años. A los que me estáis oyendo en la pantalla, estamos en una edad para poder hacer silencio, dejar que el ego controle el ello y el superego y pueda su totalidad dejarse ir y contemplar la belleza de lo que vivimos interiormente en silencio y poder contemplar con los ojos abiertos lo que es la realidad. Con los ojos cerrados contemplamos la interioridad, que es el microcosmos, y con los ojos abiertos contemplamos el macrocosmos, que es lo mismo lo uno con lo otro. Sí, el cuerpo es la expresión o la manifestación de una totalidad. Por tanto, el cuerpo hay que cultivarlo. Y la estructura psíquica debe explicar la totalidad. Y cuando hablamos de la dimensión absoluta no es algo cognitivo, sino que es un sentir esta realidad absoluta. Insisto, un sentir, no de sentimiento, sino de sensitividad. Esta dimensión contemplativa hay que sentirla, no es algo cognitivo. Bien, visto esto, tenemos que la dinámica en la teleología, no la teología, sino la teología, el tratado de la finalidad. Un estudio del cerebro, por muy científico y detallado que sea, y con imágenes, etcétera, no nos explica nada de lo que es la vida y el sentido de la vida. Un análisis profundo, técnico, químico, del piano, de los elementos que está hecho, no explica lo que es la música. Es un punto a tener muy en cuenta porque hay puestos a andar, incluso universidades, que esto no lo tienen en cuenta. Entonces, si queréis, como metáfora, cojamos el queso. No de dónde viene el queso, que eso es toda historia. El queso tierno es el helio. Para que se haga una corteza de esta especie, hay que poner el queso en contacto con el aire. El aire va secando la superficie del queso y se hace una corteza. Esta corteza es el helio. Ahora bien,
tenemos el ego, que es la corteza, tenemos el placer dulce del queso, que es el interior, y la importancia del queso, ¿cuál es? La etiqueta. La etiqueta es el superego. Y según sea la etiqueta, será más caro o no tan caro el queso. Ahora también podemos poner una etiqueta exagerada que no indica lo que vale el queso. O una etiqueta en complejo de inferioridad que indique que no indica realmente lo que vale el queso. Por tanto, esta es una metáfora que nos puede ayudar a comprender. Digo esto porque aquí tenemos el inconsciente, el metro cuadrado no está solo, está en contacto con otros, nos conectamos. Esta conexión actual virtual nos está conectando inconscientes nuestros, por la cual cosa, porque se me sigue, porque no se me sigue, el tono de voz, cómo os veo a vosotros, etc. El inconsciente colectivo está funcionando. Y el inconsciente colectivo genera, estamos vinculados el uno a los otros. La conexión a través del espacio entre nosotros es el vínculo. Hoy hablamos de vínculos, de afectos, de ataduras, de apegos, etcétera. Pero esto es a nivel colectivo. El metro cuadrado se une a otro metro cuadrado por aspectos escondidos de la Tierra. Y entonces tenemos el ego, vosotros que me veis y me escucháis, yo os veo más o menos a todos, es desde la visión del ego, ¿eh? Pero la relación está escondida, que es el inconsciente. Por tanto, un pájaro no tiene miedo a volar si se rompe la rama, porque tiene confianza, el ego tiene confianza en su propia profundidad, que es la confianza básica. Y acabo con esto. Acabo con esto, pero lo voy a rescatar a la entrada. La metáfora que nos ayuda más es la metáfora del jinete y el caballo. Para llegar a hacer esto, equilibrar o bien, fijaos un detalle, no uso la palabra equilibrio, sino equilibración. No creo que sea el diccionario, es igual. Equilibrio es como algo estático, y equilibración es equilibrio, desequilibrio, siempre estamos buscando el equilibrio, no siempre consciente, inconscientemente. Nosotros no somos conscientes de nuestra respiración y ni de la digestión, pero el hecho de no ser conscientes, respiramos sin darnos cuenta y la digestión se realiza. Por tanto, el caballo son las pulsiones, el deseo, la libido. El jinete es el ego cognitivo emocional, el ego consciente. Pero este jinete está enraizado, sus piernas cogidas o nacen del caballo. No os olvidéis de la filosofía griega del centauro, el ser humano con el cuerpo de caballo. El equipo de montaje, las riendas, la silla, las espuelas, las correas, es el superior cultural. En cambio, las crines, el pelo natural, la cabellera, es el superego heredado. Y la tierra es la realidad. Por tanto, el ego, el jinete, no coge las riendas ni gestiona el caballo cuando está en la montaña, cuando está en el mar, cuando va por la ciudad solo o en tiempo de lluvia. Es decir, según el territorio, el jinete suelta o eh, estira más las riendas. Depende del montaje. Ahora bien, tengamos en cuenta que el ego, el superego y, y el ego, o sea, el jinete, el caballo y las riendas son autónomas, cada uno tiene su propia función, antagónicas, contrarias, pero todas ellas interdependientes. Y entonces hay que buscar la equilibración. ¿Y dónde se encuentra el ego en la equilibración? En la sabiduría mundial y en la espiritualidad, en la logosofía, en la enseñanza.
yendo más a fondo, el ser humano, cuando es capaz de hacer silencio, encuentra en su interior las propias respuestas. Bien, con eso acabo la clase de hoy. El día siguiente rescataré lo del jinete, que será el día 28 de noviembre, el cuarto martes, ¿eh? Y buscaremos la forma de comprender eh, eh, este ego que es nuestro. Trabajaremos la diferencia entre ego y yo, pero no me quiero meter en esta materia sin haber dado información de este esquema, de este mapa pedagógico que volveremos a rescatar a partir del jinete la próxima clase. Dicho esto, dejo de compartir y preguntas hay que hacer, clarificación, apuntad como queráis y el día siguiente explicamos. O sea, mi intención de hoy era qué había antes de Freud y qué hay después de Freud, como inicio de Freud, ¿eh? Y después vienen 3 generaciones de psicoanalistas que veremos. Antes de Freud hay algo que es lo que nosotros hemos estudiado de jóvenes y en el 2023 continúa habiendo un antes de Freud. ¿Qué hay después de Freud? ¿Eh? El inconsciente original es lo que Freud denomina que el inconsciente individual tiene una fuente que no es de él, pero Freud no se mete aquí. Lo indica quien se va a meter en fondo en este inconsciente original es Jung, que nos va a hablar del inconsciente colectivo. Freud no lo toca, ¿eh? El hecho que Freud no lo toque no significa que lo condena. Freud ha llegado aquí y punto. ¿Eh? O sea, Freud está superado, pero la palabra superar significa que muchas cosas de Freud ya no valen, y es cierto, pero otras muchas cosas de Freud valen. Ejemplo claro, cuando Jung habla de Freud, incluye el mapa que acabo de explicar. O sea, que cuando hablemos del inconsciente colectivo, Freud parte, Jung parte del esquema de Freud. Por tanto, Freud habla del inconsciente original, es decir, hay un origen original fuera del individuo. Por eso habla del inconsciente original, que solamente lo cita y no se ve. Visto esto, que conviene ir clarificando, no sé si lo he explicado bastante claro, pero aquí el que me interesa es antes y después de Freud y sobre todo este esquema, este mapa de cómo está construida la psique humana. Vuelvo a insistir, un mapa. Hay otros mapas. Yo no voy a hacer la clase presentar una colección de mapas, sino que presento el mapa que he trabajado, que hago mío y creo, por la experiencia profesional, es el que explica mejor. Este mapa no anula, sino que incluye el cognitivo, incluye el conductismo y es el mapa que tiene como punto de partida la psicología transpersonal. Pero eso ya es negocio. No quiero complicar más la cuestión. Esta era mi intención. Por tanto, resumo. El próximo día empezaremos con la metáfora del caballo, rescataremos y daremos un paso más distinguiendo el ego y el yo en castellano y en catalán. En francés no hay problema, en alemán tampoco, pero como nosotros empleamos el castellano o catalán, vamos, ¿qué entendemos? Conclusión, cada uno o cada una deberá decirse a sí mismo o a sí misma qué entiende por ego y qué entiende por yo. Si esperáis que algún autor os diga esto es del ego y esto es del yo, vais a encontraros con una gran margarita con muchos pétalos que todos ellos hablan del ego y del yo. Por tanto, hay que formular cada uno su propio pétalo. Insisto mucho, ¿eh? Porque eso solamente será válido si uno diga, a partir de lo que siente, dice, yo entiendo por ego esto, yo entiendo por yo esto. Os ayudaré a profundizar. Es que si no se llega a este nivel, es como coger la margarita y todos los pétalos. ¿Qué pétalo me quedo? No,
yo debo construir mi propio pétalo. Otras preguntas. Si hay preguntas, pongan el micrófono. Yo, sí, yo más que pregunta, quiero darte las gracias por esta explicación tan didáctica, porque, eh, claro, en este mundo de la psicología y de las escuelas psicológicas, es un mare magnum. Y uno se pierde, porque claro, leerse los tomos de Freud, ya ahí ya toda la vida tratando de desentrañar. Por lo tanto, este mapa me parece que ayuda muchísimo a avanzar en el conocimiento de nuestro propio ser y, y sobre todo para comprender por qué somos como somos, ¿no? Y por qué sentimos y experimentamos. Pero está muy bien porque, a ver, yo le decía hace un momento a Susi, a mi mujer, le digo, oye, a Freud, ahora te explicas por qué lo combatieron tanto y lo demonizaron y lo condenaron. Eh, pero, pero tenías razón. Cuando mete la emotividad, digamos, dentro del esquema, claro, rompió aquellas estructuras tradicionales bueno, servían para explicarlo, pero linealmente, no en profundidad. Gracias, Jaume, por las explicaciones. Lo único que quería preguntar es que nosotros no pudimos estar en tu primera clase. Mi Y quería primera, saber, mi primera clase, es decir, una cosa es el segundo martes y otra cosa es el cuarto martes. Hoy es el cuarto martes. Por tanto, es mi primera clase de psicología. El segundo martes fue mi primera clase de espiritualidad. ya. Y el que hice Va fue una Fernando. presentación. Pero el hecho de que no veáis la presentación, no os habéis perdido nada. Porque la presentación fueron pinceladas muy generales de lo que estoy haciendo ahora con el lienzo. Ahora estoy pintando el lienzo. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu exposición y es muy claro. Añado algo, cuando se habla del ego hinchado, es que eres un ego, el ego hinchado es un narcisismo, esto es lo que veremos, pero es un ego, porque mi ego se ha hinchado, lo tengo que matar, lo tengo que deshinchar. Digo esto porque lo que corre por estos mundos de Dios, hay que matar el ego. Y Corbí, No, pero el ego es necesario para poder para experimentar funcionar, esa es contemplación. que no podemos, sin ego no podemos hacer nada, sin cuerpo no podemos hacer nada, sin cerebro. Por eso, este detalle. Gracias, ¿eh? No, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? O por el chat, como queráis, ¿eh? Bueno, si no, por tanto, calendario. A ver, vamos a ver, vamos, ya que domino esto un poco bien. Tenemos, hemos acabado octubre, noviembre, el 14 será ya la segunda clase de espiritualidad de dimensión absoluta y el 24 y el 28 haré la segunda clase. Con estas dos clases mi intención es que quede el mapa claro. Luego continuaremos profundizando. ¿Eh? Quede claro. 14, la dimensión absoluta
y el 28 la dimensión relativa. Y el mes de diciembre solo habrá un seminario que será la dimensión absoluta. Y volveremos a rescatar. Dejo este calendario que quede claro. Muy bien, si no hay nada más, agradecido a vuestra atención y hasta la próxima y a gozar del buen tiempo y de la vida. El ego gestione bien nuestra edad. Muchas gracias. Buenas tardes. Moltes gràcies, Jaume. Des d'on parles? Des de Terrassa. Ah, molt bé, molt bé. D'acord, gràcies. Gràcies, molt bona, molt bo. Yo quería decir que es interesantísimo leer este libro de Jaume. El publicado, sí. Toda la clase que he explicado es mi propia antropología. De esto irá saliendo poco. Muy bien. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.